Vemos el ejercicio 3 del examen de julio 2022. Nos piden la ecuación de la tangente a una función f. Nos dan en el punto 1 f de 1. La función es f de x igual x logaritmo de x más e elevado a 2 por x menos 1 más 3. El punto es 1 f de 1. Nos dan una serie de opciones. Para resolver este ejercicio hay que recordar la ecuación general de la recta tangente a un gráfico. Vamos a bajar aquí y vemos la ecuación general. Está dada por esta fórmula. Y menos f de a es igual a f' de a por x menos a. O sea, el punto que estamos estudiando acá es a f de a. En este ejercicio en particular sería 1 f de 1. Como tenemos la definición de f de x, se puede calcular f de 1. Y lo vamos a necesitar para hallar la ecuación de la tangente. Necesitamos también la derivada primera de f de x, porque necesitamos calcular f' en 1, que sería el coeficiente angular de la recta tangente. Está dado por f' en a. En este caso a vale 1. Así que necesitamos calcular estos dos valores, f de 1 y f' de 1, para sustituirlos y ya tenemos la ecuación de la tangente pedida. Ahora hay una cuestión importante, a ver si podemos ver el gráfico, para que eso quede bien claro. Aquí. Como representamos una función cualquiera, f de x, y una tangente t, está en color rojo, en un punto A, que tiene coordenadas a, f de a. Y lo importante aquí es que hay que recordar que las coordenadas del punto A satisfacen tanto la función como la tangente. O sea que el punto A de coordenadas A, f de a cumple con la ecuación de la tangente y a su vez es un punto de f de x. O sea, el punto A es un punto común. Y eso es lo que nos permite relacionar a través del punto A que nos dan
nos permite relacionar la función con su tangente. Eso es muy importante recordar porque es lo que permite pasar de la función a la tangente. O sea, como les dije más arriba, se necesita calcular un punto x igual 1, f de 1 y f' de 1. Lo que vamos a hacer ahora. Como f de x es x logaritmo de x más e elevado a la 2 por x menos 1 más 3, cuando queremos f de 1 sustituimos la x por 1, se nos va el logaritmo porque nos queda el logaritmo de 1, el exponente de e cuando x vale 1 es 0, queda 2 por 0, 0, que el valor de e a la 0 es 1, más 3, que es una constante. O sea que f de 1 es igual a 4. Tenemos el primer valor. Después tenemos que calcular f' en 1. Para eso hay que hallar la derivada primera de la función. O sea que f' de x es la derivada de x logaritmo de x más e elevado a la 2 por x menos 1 más 3. Está representado aquí. Y sabemos que la derivada de una suma de funciones es la suma de la derivada de cada uno. Entonces podemos calcular esta derivada f' como la derivada de x logaritmo de x más la derivada de e elevado a la 2 por x menos 1 más la derivada de una constante, 3. O sea, lo que estamos haciendo es, si tenemos dos funciones, f de x y g de x, sumadas o restadas, y queremos calcular la derivada de esa suma, sabemos que es la suma de las derivadas, o sea, es f' de x más g'. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, la derivada de x logaritmo de x es la derivada de un producto de funciones. Si tenemos dos funciones u y b multiplicadas, en este caso, x por logaritmo de x, queremos la derivada de ese producto de funciones, seguimos la regla de la derivada de un producto que es u'b más u'b'. Siendo u, en este caso, x y b logaritmo de x. Entonces, siguiendo esta regla, la derivada sería la derivada de x, que es 1, por b, que es logaritmo de x, más u es x por la derivada del logaritmo, que es la derivada del logaritmo de u, que es 1 sobre u por u'. Como u es x, en este caso, u' vale 1. Entonces, nos queda b, u, x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Después, tenemos que hallar la derivada de una función e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por
U'. Así que aquí nos queda e a la u, e elevado 2 por x menos 1, por la derivada de 2 por x menos 1. Si quieren pueden aplicar propiedad distributiva, no es necesario, pero para que quede más claro, nos quedaría 2x menos 2. Entonces tenemos que hallar la derivada del exponente, y es la derivada de 2x, que es 2, menos la derivada de una constante que es 0. O sea, la derivada del exponente es 2, es este 2 que aparece aquí. O sea, nos queda e a la u por u', que es 2. Y después, por último, la derivada de una constante, la derivada de 3, es 0. Así que, ordenando y simplificando, x por 1 sobre x es 1, que aparece aquí. 1 por logaritmo nos da el logaritmo, más 2 por e a la 2 por x menos 1. Y como necesitamos calcular f' en el punto 1, prima de 1, sustituimos la x por 1, nos queda el logaritmo de 1, más 1, más 2 por e elevado a la 0. Esto se va, e a la 0 es 1, por 2, más 1 nos da 3. Así que tenemos los dos valores que necesitamos. F1 que es igual a 4 y F' de 1 que es igual a 3. Ahora, esos dos valores los vamos a sustituir en la ecuación de la tangente para hallarlo. Borro aquí y nos queda. Otra vez escribo la ecuación general de la tangente, nada más que en este caso el punto es 1 f de 1. O sea que A vale 1. Nos queda ahí menos f de 1 es igual a f' de 1 por x menos 1. Sustituyendo f de 1 por 4 y f' de 1 por 3. Hacemos las cuentitas, propiedad distributiva, nos queda 3x menos 3 aquí, y el menos 4 lo pasamos a la derecha sumando. O sea que en definitiva nos quedó la ecuación de la tangente en el punto 1 f de 1, en el punto 1, 4, ya lo hemos hallado, es igual 3x más 1. Este es el resultado, entonces, que tenemos que informar o elegir. Igual 3x más 1. Con esto entonces queda completo este ejercicio. Después, si queda bien el audio, lo subo para todo. O sea que estaría aquí en la opción A. Igual 3x más 1.